noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Grada FM, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido, pero sobre todo lo que va a ocurrir esta próxima semana en la capital aragonesa, donde se celebrará su patrón, San Valero Rosconero y Ventolero, y donde nuestra selección, la selección aragonesa de fútbol, se juega su pase a la fase final, a la fase intermedia, mejor dicho, junto a la selección catalana. Pero antes, ya sabéis que a nosotros nos gusta abrir una ventana a nuestro fútbol, a lo nuestro, a nuestro rincón. Y con la escaleta comenzamos esta sección del programa donde tomamos interés por ese fútbol que mucha gente dice que no es mediático, pero a nosotros nos apasiona, y la verdad es que nos da muy buenas tardes de alegrías y sobre todo de buen fútbol. Hoy tenemos al Alcoriza, al conjunto turolense que se une a la familia de la Grada FM. Tenemos a Nacho Carbó. Buenas noches, Nacho. Hola, buenas noches. El míster del Alcoriza. Ya os tuvimos el año pasado con una especie como de... ni siquiera era el rincón de nuestro fútbol, era cuando estabais... cuando estáis militando en la preferente, y tuvimos a uno de vuestros jugadores que era de allí, del propio Alcoriza, que nos decía: para nosotros no hay más orgullo que jugar en el equipo de tu pueblo. En tu caso, Nacho, ¿sientes orgullo por estar en el banquillo del Alcoriza? Hombre, pues la verdad que es innegable que sí. El Alcoriza ese pueblo vive el fútbol de manera pues muy pasional, ha tenido años muy buenos, ha llegado hasta en tercera. Y bueno, pues eso es un club con historia, es un club que cuando está en primera regional es ascensor, y cuando está en preferente, pues bueno, pues está un poquito más, ¿no? Ya sabemos todos esos saltos de calidad que hay entre una categoría y otra. Y bueno, pues estar en un club que mira para arriba siempre es un orgullo. Estoy aquí al lado de casa y la verdad que estoy cogiendo mucho cariño a todo lo que envuelve al club. Bueno, habéis bajado el año pasado, la temporada pasada, bajasteis a la primera. Una primera que suele ser muy competitiva en el fútbol turolense, sobre todo pues bueno, con equipos, como tú dices, ascensor, que los vemos en la preferente temporada, luego los vemos bajar a primera. En vuestro caso, me imagino que el objetivo es devolver al club a la preferente. Sí, bueno, la intención del Alcoriza cuando está en primera regional yo creo que siempre es el ascender. Luego, pues desde luego hay que mirar a muchos otros factores, porque por ser el Alcoriza por sí mismo no vas a subir. Y yo lo que sí que notaba en esta categoría, hacía años que no la vivía desde dentro, y la verdad que en los últimos años ha dado un cambio, la verdad que brutal de calidad. Se están notando ya los frutos de todos esos clubes que tienen fútbol base, que ya llevan ya unos años con césped artificial, y que llevan ya unos años educando a jugadores desde pequeñitos. Y la verdad que la calidad actual, yo creo que el nivel pues es muy diferente al que podíamos hablar de hace 10 años. Pues ahí tienes a unos filiales como el Utrillas, como el Caspe, que tienen muy buen futuro por delante. Y luego pues siempre tienes a los clásicos, ¿no? Pues parecido a lo que sería nuestro caso, a un Maella, un Chiprana, que siempre tienen intención de mirar para arriba, un Sporting que también pues va teniendo sus temporadas en preferente, el Calanda que también pues lleva ya unos años también en esas peleas por tratar de disfrutar de la categoría superior. Y bueno, y todos ellos con mucho protagonismo de esa gente de la casa, que no tiene nada que ver con mis años por lo menos los primeros de jugador, que te tocaba bregar en la tierra todos los domingos. Hoy en día es diferente. Hoy el día es diferente, y esta categoría pues ha mejorado bastante con respecto a hace unos años.
Bueno, yo cuando estuve viviendo ahí en Teruel, recuerdo al Telebox, que jugaba en lo que es el Luis Milla. Era un campo de fútbol relativamente cercano al campus universitario y era de tierra pura y dura. Y era un campo duro, era un campo bastante duro. Hace unos programas tuvimos precisamente a varios de los integrantes del Maya, concretamente a su mister, y bueno, nosotros le preguntábamos por la composición de la plantilla. Le decíamos, bueno, pero ¿tenéis de gente de la casa? ¿Tenéis de gente del pueblo? ¿De gente de la redolada? Vosotros, el Alcoriza, ese histórico de nuestro fútbol, ¿de qué gente tira? Porque ahora tenéis mucha competencia, ya no solamente viéndolo cómo está la preferente, ¿no? Que hay varios equipos de Teruel, y no solamente de Teruel Capital, sino también disgregados por las comarcas turolenses. ¿Cómo os afecta a vosotros? Bueno, Alcoriza se nutre muy claramente de todo lo que puede disponer del propio pueblo, y luego pues una fuente muy importante que nutre de jugadores a Alcoriza es Andorra. Andorra con un primer equipo que está pues en tercera división y sin un filial, y este año incluso sin juvenil, algo la verdad que muy sorprendente. Y bueno, siempre ha habido una relación muy cerca, muy estrecha entre Alcoriza y Andorra. Y lo principal viene pues por ahí. Luego tenemos dos jugadores que vienen uno de Zaragoza y otro de Fuentes de Ebro, pero bueno, ya como una cosa excepción. Nos viene un portero de Zaragoza, que eso ya fue casi por obligación, porque estábamos ahí apurados en la portería, pero todo lo demás, excepto el caso del chico de Fuentes, que ya jugado en temporadas anteriores en el club, todo lo demás es kilómetro cero. Eso está muy bien. Pues mira, te voy a presentar a uno de Zaragoza que hace no relativamente muchas temporadas jugó con la camiseta de la Alcoriza. A ver si lo conoces. Fernando, ¿estás por ahí? No sabía. ¿Qué tal, Francho? Sí, que jugué, sí. En Alcoriza, sí. Hace muchas temporadas, sí. ¿Coincidiste con Nacho o no? No, yo no. No he jugado en Alcoriza. No. He jugado como visitante. Como visitante, ostras, eso está peor. Bueno, Fernando, ¿y tú, como exjugador de la Alcoriza, qué nos puedes contar? Sí, bueno, estaba un poco escuchando también a Nacho, y es verdad que siempre ha sido un club pues con mucha historia. Yo cuando, por ejemplo, yo llegué, fue en los años 94, 95 creo, y bueno, estaba el equipo recién descendido de tercera división. Y bueno, pues había unas plantillas prácticamente mitad equipo era de Zaragoza. Pues fíjate, nos ponían un autobús para ir los de Zaragoza con la familia. Luego también se trasladaban de Alcoriza en otra furgoneta del ayuntamiento. Y como decía Nacho, pues también tenía, por ejemplo, con Andorra, que tenían muy buenos jugadores que, pues bueno, pues no estaban entonces en la Endesa, que estaba en segunda B. Y bueno, pues nos venían muy bien jugadores que pues al final reforzaba una Alcoriza que, bueno, pues siempre el objetivo era el ascenso a tercera división. Pues mira, para añadir a más, no sé si estará por ahí, pero también alguien que conoce perfectamente al dedillo el fútbol en el Bajo Aragón, es uno de los hombres de cabecera del programa. Rafa Gracia, ¿estás por ahí o no? Aquí estoy escuchando a mi compañero Nacho Calvo, que tantos viernes hablábamos cuando estábamos en Alcañiz. Nacho, ¿qué tal? Buenas, Rafa, qué sorpresa. Aprovecha. No, me he conectado a ver el programa, lo suelo ver entero, y te estaba escuchando y les he dicho que me dieran paso al menos por solicitarte. Cuando estuve en Alcañiz, Nacho entrenó al juvenil, además fue una temporada durísima, ¿verdad, Nacho? Con un montón de lesiones, con un montón de partidos seguidos sin ganar, y al final consiguió salvarlo, y los viernes nos animábamos mutuamente, Nacho, ¿verdad? Si hemos sobrevivido a esas permanencias en Liga Nacional, yo creo que ya que venga todo lo que por delante. Bueno, viendo la tabla clasificatoria,
estéis media tabla, mirando, pues bueno, una liga competitiva, mirando arriba, pero sin terminar de echar la mirada abajo, ¿no? ¿Cuáles son los rivales del Alcoriza en esta primera regional? Todo lo que tenemos por delante. Pues es mucho, ¿eh? Estamos séptimos. La verdad que no estamos pues más abajo de lo que querríamos. Nos hemos dejado puntos en casa contra rivales directos, pero bueno, el último fue con buen sabor de boca, que fue la victoria contra Alcalanda, y yo creo que va a ser un punto de partida, una dosis de confianza pues para afrontar toda una segunda vuelta que nos queda por delante. Bueno, ya falta de 2 partidos. Pues bueno, para tratar de engancharnos, que todavía queda la suficiente liga, los suficientes partidos para pensar que desde luego es perfectamente posible estar en el grupo de cabeza y con la ilusión, con la llama encendida de la ilusión hasta el tramo final de temporada cuando se decida todo. Yo, Nacho, te quería preguntar, sí, no, y que es verdad que Campo de Alcoriza, al que no lo conozca, está un poco apartado de lo que es el pueblo, y siempre es verdad que siempre le ha costado un poco pues asistir más la gente al fútbol, porque es verdad que estamos hablando de temporadas anteriores, de años anteriores, y es verdad que cuando el equipo estaba arriba, pues la gente respondía, pero es verdad que tiene esa peculiaridad al campo que al estar apartado del pueblo parece que cuesta un poco siempre, Nacho, parece que acercarse, ¿no? Hombre, no hay duda de que donde esté un campo metido de lleno en el pueblo, pues es un factor a favor, desde luego. Todo que sea en esas tardes de duras de invierno, pues sí, tener que moverte de casa, pues bueno, pues siempre seguro que alguien le puede llegar a echar atrás. Pero yo creo que lo compensa el ir a un campo como el de Alcoriza, que la verdad que es muy bonito, muy chulo, es como estar en un campo de tercera. Sí. Y bueno, pues a ver si por la parte que nos toca a nosotros, que la deportiva, pues a ver si consiguiendo en los próximos partidos pues sumar de 3, que es lo que todos queremos, ¿no? Pues también enganchamos de alguna manera y damos más motivos a nuestra gente a que asista al campo, a que nos arrope y a que esté también con esa ilusión que queremos tener nosotros por estar arriba. Pues le vamos a dejar a Rafa que te lance la última. Nacho, yo desearte mucha suerte, porque al final todos los partidos esos que había ahí en Alcañiz, Andorra, Alcoriza, siempre han sido muy interesantes. Y nada, un poco que nos comentes qué diferencias estás notando entre el fútbol juvenil y este fútbol amateur, porque al final el fútbol juvenil en una localidad como Alcañiz tenía mucha complicación, pero el fútbol regional también en una localidad como Alcoriza también la tiene. Entonces, ¿qué es lo que más te está llamando la atención y qué es lo que más te está gustando de esta etapa? Bueno, a ver, desde luego yo es la primera experiencia que tengo en categoría senior, y ya, bueno, eso en sí mismo, la verdad que ya es otra manera, ¿no?, de dirigirte a muchos jugadores. Es cierto que tengo también un nutrido grupo de muy jóvenes, de recién salidos de juvenil o de hace 2 años. Por lo tanto, en esa parte pues la tengo como muy, muy fresca de todos mis años de juvenil, de cadete. Pero bueno, el tratar ya con gente adulta, senior, pues bueno, es diferente. La verdad que es otra manera de encarar pues lo que puede ser el trato con el jugador, o en fin, determinadas cuestiones que chavales de 16 y 18 años pues son diferentes a esos que ya están en los 30, en los 20 y pico, esa madurez, en fin, es diferente. Y por ahora pues la verdad que muy contento. La categoría pues la conocía de cuando era jugador, pero como he dicho antes, por otro lado ha cambiado mucho y bueno, quizá ha cambiado el recorrido que me hablabas de la diferencia que podía tener de cuando entrenaba a juvenil, Liga Nacional. Pues esa parte ha cogido mucho ya esta categoría de ese fútbol de césped artificial, de formación, comentaba antes, ahí yo sí que noto mucha diferencia.
Y luego pues siempre te quedan esos campos donde toca bregar y donde pues también recuerdas esos años de jugador y Unos cuantos más. también te sirve para tratar de plantear los partidos lo mejor posible pues para competirlos y para sacarlos. Y de momento yo creo que además esos son los que mejor se nos han dado fuera de casa, en campos de los de verdad, de los de tierra. Y bueno, pues muy contento la verdad de esta nueva experiencia. Pues Nacho Carbó, placer es nuestro que has estado con nosotros aquí en La Grada FM. Desearte todo lo mejor, que tu suerte será la del Alcoriza y que podamos citarte a final de temporada en la Noche de los Campeones. ¿Quién sabe? Tomo nota. Espero que así sea y que no se te olvide. Nosotros tenemos aquí ya notadico, ¿eh? Un abrazo, Nacho. Un abrazo. Un abrazo, Nacho. Que vaya bueno. Luego recupera a vosotros dos. Bueno, pues una vez finalizado el rincón de nuestro fútbol, nos vamos a centrar ya en la División de Honor Juvenil y en la Liga Nacional, que tira lo... Pues vamos a recuperar a Fernando Mena, que es la voz de la División de Honor Juvenil y de la Liga Nacional Juvenil aquí en La Grada FM. Fernando, hemos tenido de todo esta semana, ¿no? De todo. Si quieres empezamos por la Liga Nacional, porque venga, como hablamos, Francho, la semana pasada teníamos aquí a Josemi, el míster del Atlético Monzón, el actual líder, y si te acuerdas le comentábamos que tenía un partido asequible contra el Olivar esta jornada, y bueno, es el Monzón, sigue líder, volvió a ganar, pero Francho, fíjate, minuto 89 conseguía el Atlético Monzón ese tanto, y si quieres, bueno, pues repasamos un poco los resultados. Fraga 1, Casablanca 0, Olivar 0, Atlético Monzón 1, Oliver 2, Teruel 1, Huesca 1, Juventud 3, Ebro 2, Amistad 0, Balsas 0, Unión 0, Zaragoza B 4, Calatayud 0, IPC La Escuela 1, San Agustín 1 y San Gregorio 1, Racing B 5. Bueno, pues destacar, como hablábamos, de la victoria a través del Atlético Monzón, que sigue ahí con su margen de puntos. Esta jornada sí que es verdad que el Ebro volvía a ganar, que ya lleva 4 o 5 jornadas consecutivas ganando, Francho. Le ganaba 2-0 a la Amistad, un rival directo por el ascenso. Un partido que el Ebro, equipo arlequinero, fue superior al equipo de la Amistad. Y fíjate, Francho, pues como hablábamos todas las semanas, ahora es el Oliver, que con esa victoria también al Teruel, también muy trabajada, el equipo de Bringola, que pues bueno, otra victoria que ya son 2 consecutivas, el día del San Agustín, la jornada pasada, y esta contra un Teruel, que también le costó mucho superarlo, pero ahí está, fíjate, el Oliver ahora con 33 puntos es tercero, que es el máximo perseguidor del Atlético Monzón. Es verdad que el Real Zaragoza B pues le metía 4 goles al colista en la segunda parte. Sigue segundo también, pero bueno, como hablamos todas las jornadas, el que ascendería ahora sería el Atlético Monzón. Y bueno, ahí están todos perseguidores detrás. Pues el Ebro, como comentamos, el Casablanca sí que tenía un pinchazo esta semana que perdía contra el Fraga, que en casa es muy fuerte. Otro gol de Hinton, que ya son 11 tantos para el jugador fragatino, que se pone ya también en cola de Pichichi. Y bueno, pues por abajo pues el San Agustín caía, o sea, no conseguía ganar, que empataba al final, le empataba el IPC en los últimos minutos. San Gregorio caía fuertemente goleado contra el Racing, que lo hacen seguir en descenso. Y bueno, el Huesca, que también comentábamos que había cambiado de entrenador hace unas jornadas con Criscal Roldán, y pues no acaba de llevar 4 jornadas sin ganar, Francho. Un Huesca que también tiene que tener cuidado porque, como vemos, con 21 puntos, pues está ahí ya casi rozando casi el descenso. Y bueno, le ha salido bien la jugada al Olivar pese a la derrota, porque han perdido tanto San Gregorio como San Agustín. No se les va, no se les va. Sí, bueno, el San Agustín, otro punto, San Agustín empataba, que bueno, le empataban como comentamos al final del partido, pero es verdad, siguen ahí todavía todos en un pañuelo, como comentamos, en 2 o 3 puntos. Y bueno, ya veremos la semana que viene. Tenemos, fíjate qué partido hay, Francho. Hay un Oliver Monzón, que ahí sí que pues es que va a ser un partido que si ganara el Monzón abriría más hueco, y si gana el Oliver, pues fíjate, se pone súper emocionante la parte alta. Luego también por abajo tenemos
Olivar La Unión, el sábado a las 6:30, un San Gregorio Amistad, que la Amistad pues se tendrá que pues, superar a San Gregorio que también se está jugando mucho. Y luego tenemos un Ebro Juventud. Cuidado con el Ebro, que si el Ebro vuelve a, pues fíjate, a ganar un Juventud, que un Juventud también con esta victoria sigue enganchado arriba, pues estamos viendo una Liga Nacional muy competida, Francho. Muy competida y muy apasionante. Como apasionante está la División de Honor Juvenil. Una División de Honor Juvenil que también nos ha dado, pues bueno, sí, cal y arena. Y sí. casi siempre la cal nos la da el mismo equipo. Ya es desgracia, ¿eh? Pues sí, Francho, ha sido una jornada que, bueno, si quieres repasamos un poquito primero los resultados y luego entramos ya con los equipos aragoneses. Una jornada que, pues el Fútbol Club Barcelona ha ganado 2-0 al Girona, Mallorca 1-1 al Cornellá, Español 3, Real Zaragoza 0, San Francisco 1, Constancia 0, Racing Club 2, Dan 1, Huesca 0, Sabadell 2 y San Cugat 2, Montecarlo 2 y Gimnàstic Manresa 1, Nasti Tarragona 4. Pues como ves los resultados, Francho, pues 2 derrotas, ese empate del Montecarlo, que si quieres empezamos por el Montecarlo, pues un Montecarlo que ganaba hasta falta de 10 minutos, ganaba 1-2, con 2 goles de Antonio Pérez, el bravo jugador del Montecarlo, y pues que al final se le escapaba esos 3 puntos que pues fíjate, de haber ganado hubiese salido el descenso. Al final tampoco es malo ese punto, como comentábamos, también tenían bajas importantes otra vez, como Garcés, un jugador que es importantísimo en el Montecarlo, pues tenía una pequeña lesión muscular y bueno, pues al final ese punto, Francho, no le hace salir del descenso, pero bueno, le sigue estando en esa lucha por la permanencia. Luego el Real Zaragoza caía 3-0, la verdad que la segunda parte, sí, era el líder el Español, también iba con bajas el Español. Y la primera parte, pues bueno, acababa 0-0, pero la segunda parte es verdad que el Español fue muy superior y hasta si te llegas a por el guardameta Manolache, pues yo creo que hasta podían haber aumentado esa ventaja. Al final, 2 jornadas, perdiendo ya el Real Zaragoza, que es verdad que llevaba 10 jornadas sin perder en la competición. Y bueno, ya veremos ahora lo que hablamos, el rumbo que va a tomar. Sigue pues quinto clasificado con 30 puntos. El Real Zaragoza sigue estando arriba, pero es verdad que el Fútbol Club Barcelona y el Español ya se empiezan un poco a distanciar, porque el líder español tiene 40 y el Barça tiene ahora 39, a un punto. Luego, si quieres, analizamos esa derrota del Huesca, también 0-2 con el Sabadell. Es verdad que pues quizás no se esperaba esa derrota en casa de los oscenses después de esa victoria que habían traído la jornada pasada. Y bueno, pues al final una derrota que le hace estar todavía fuera del descenso, Francho, pero que es preocupante porque... El colchón se le acaba, Fernando. Es que el colchón ya se le ha acabado. Están con 15 puntos. ¿Cuántos puntos llevan rascados en estas últimas jornadas? Estábamos hablando que llevaban 8 o 9 jornadas seguidas perdiendo. Esos son muchos puntos. Son muchos puntos. Lo que pasa que, bueno, también hay que decir que es que, Francho, como ves, la competición está muy igualada. Es que tan pronto cae uno al descenso como sale otro, pero claro, fíjate, esta semana el Cornellá, hemos repasado, empataba al Mallorca, o sea, 1-1. Está todo muy igualado, marcadores muy ajustados, no se distancia nadie. Y bueno, pues por analizar el otro equipo que nos queda aragonés, que es una gran victoria del Racing. Primero, destacar también que el Racing hacía obsequio a su presidente Quique Ortiz y el director deportivo David Roche, un obsequio a Jesús Roche y a Víctor Chaure por la dedicación que están teniendo con el club. Y bueno, pues el Racing hacía ese merecimiento obsequio antes del comienzo del partido. Y pues como comentamos, Francho, un partido que el Racing, la verdad es que jugó un partido muy serio, muy trabajado, la verdad, como viene siendo acostumbrados en el campo del Parque Deportivo Ebro, y un Adán que nunca entró en el partido. Sí, es verdad que pues esperaba mucho más del Adán, pero el Racing pronto empezó a tener ocasiones, se le anuló un gol a Edson en un gol posicional de Divasón que fue muy protestado, y tuvieron muchas ocasiones, pero fíjate lo que es el fútbol, fallaron ocasiones muy claras, y al filo del descanso, pues una jugada aislada del equipo catalán y se ponían 0-1, que se iba el equipo al descanso, que prácticamente nos quedamos todos helados viendo ese resultado. La segunda parte, pues bueno, empezó con Diego Tiberio expulsado, porque es verdad que hubo ahí
algunas palabras con el árbitro, lo expulsó, tuvo que ver el partido del fondo de una portería como vimos, pero bueno, el Racing siguió trabajando como la primera parte, Francho, un equipo que defensivamente estuvo muy bien y al final, bueno, pues Exxon empata en una jugada otra vez de balón parado, que es verdad que el equipo de Tiberio tiene jugadas muy bien ensayadas y bueno, pues un saque directo de banda, es un balón peinado para que Exxon empate. Y bueno, luego introdujo los cambios Diego Tiberio, también la Dan, pero la Dan, como comentábamos, Francho, es que no entró nunca en el partido. Es que si hacemos una estadística, creo que tira a puerta 2 o 3 veces, Francho, no tiro más. Tiene mucho Es verdad mérito. que tiene mucho mérito, es el verdad. trabajo del Racing en esta temporada. Vamos rápidamente contra quién van a jugar los nuestros esta próxima semana. Y te A la daré semana una que viene, exclusiva. Francho, tenemos Monte Carlo San Francisco el sábado a las 11 horas. Barcelona, Fútbol Club Barcelona, Racing Club, sábado a las 5. Real Zaragoza, Sant Cugat el domingo a las 12:30 y Cornellá Huesca el sábado a las 3:30. Esos Pues son los partidos. anótate los 2 primeros que le pongo voz. Muy bien, Francho. Me lo han dicho hoy por la tarde. O sea que esos 2. Esta Luego, semana escucha, me toca juvenil. una cosa, Francho, la última cosa. Esta semana hay Copa del Rey de nuevo, que es el miércoles 28, y bueno, desde aquí quería lanzar mucho ánimo a nuestros jugadores aragoneses que están jugando en el Celta, como Lambea y Beltrán, que el miércoles 28, pues bueno, juegan contra el Atlético de Madrid, un partido muy importante para las aspiraciones del club, el club gallego, Francho. Bueno, pues con esos ánimos que desde aquí, desde la Grada FM les mandamos, aunque tengamos tantos aragoneses en el exilio, alguno del Atlético de Madrid, también del Racing ha recalado ahí. Veremos a ver si juega o no. Pero bueno, desde aquí, pues que les vaya bien y que su futuro depende de ellos y ojalá pues, los podamos de nuevo retornar, ¿no? Y verlos aquí en el fútbol aragonés. Así es, Francho. Que buena falta nos hace. Muy bien, Fernando. Pues la semana que viene más y mejor. Un abrazo. Vamos con el fútbol femenino. Y la voz del fútbol femenino en la Grada FM es la voz de Luis Aranda. Muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal, Francho? Muy buenas noches a todos. Pues pendientes de lo que nos vayas a contar y tenemos protagonista, o sea que vamos muy rápidamente porque lo importante es conocer lo que nos va a contar nuestra protagonista, que tiene una vida azarosa en esto del fútbol. Así es, así es. Bueno, analizamos muy brevemente porque no ha habido competición en segunda ref y en tercera ref. Simplemente indicar que en segunda ref la próxima jornada se enfrentará al Levante, al filial, contra la Sociedad Deportiva Huesca y por su parte el Zaragoza femenino en el Mudéjar contra el AEM, ¿vale? El equipo catalán. En tercera ref aragonesa tenemos un Ebro Egea, Estadio Casablanca Nesle Teruel, Real Zaragoza contra Delicias, Peñaferranca contra Gancho, Zaragoza femenino contra La Unión y Cosmos contra Valdefierro. Lo que sí repasamos es la regional preferente con los siguientes resultados: Ranilla 2, 4 API, Sociedad Deportiva Huesca 0, 1 San Gregorio y Valdefierro 2, 2 Gancho. La próxima semana será San Gregorio contra Huracán, Huesca contra Ariza, Valdefierro Cosmos y Amistad API. El API que sigue a lo suyo, como un rodillo. Mira, tenemos pregunta de tercera red, vamos a meterla. Dice Francho, ¿sabes si se pueden ver los partidos de tercera ref en algún sitio de tercera ref femenina? Pues te lo va a decir aquí el señor Luis Aranda. Desde luego, en Aragón Televisión no, en Aragón Deporte no se muestra ningún partido que no sea de segunda federación para arriba. Sí, lo que son pues las retransmisiones desde CarTV en tercera ref, ya el año pasado ya no hubo ninguna. Ya no. A mí me consta que hace 2 temporadas sí porque me tocaba narrar partidos. Bueno, sí, Estadio Casablanca le narré muchísimo aquella temporada, ya la Sociedad Deportiva Egea. Así es, pero hace 2 temporadas. Esta temporada, por lo que sea, como no os quejéis, no se da la tercera red y es una lástima, porque realmente es nuestro grupo. De la misma manera que tampoco se da la masculina, cosa que yo personalmente, y es una opinión personal, no entiendo que no se dé tampoco
la tercera masculina. Pero me imagino que cuando os juguéis el playoff, entonces sí, que serán los partidos siempre y cuando se llegue a la fase final, que es lo que hay. Bueno, vamos rápidamente con nuestra protagonista. Yo hablaba de vida azarosa en esto del fútbol, porque hoy vamos a contar con una árbitra con mucho futuro, pero que previamente sabe lo que es ser futbolista, ¿o no, Luis? Así es, ha pasado un poco por dijéramos, casi todos los ámbitos, ¿no? del fútbol, y ahora mismo pues está en esa faceta del arbitraje, que está pues bien colocada, bien posicionada, y bueno, pues nos apetecía pues bueno, ver el fútbol desde esa otra parte que muchas veces es la parte que menos caso hacemos, por decirlo de alguna forma. Solamente muchas veces se llevan las críticas, siempre es culpa del árbitro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y hoy, pues bueno, me gustaría pues eso, ¿no? Darle la oportunidad a esta parte importante, por supuesto, de que pudiera también expresarse y estar aquí en la grada con todos nosotros. Pues para ti la presentación, amigo. Ahí tenemos no lo sé. Ahora tenemos a Valeria. A los dos, que sabía si tenía que activar yo la cámara, me la activabais. Sí, bueno, a ver, hay tecnología, pero no te creas que tanta, ¿eh? que esto es artesano todo, esto es muy artesano. Y gracias a Jandro, que es el amo de las máquinas. Bueno, Valeria, lo comentábamos, que has dado todos los pasos, sabes lo que es estar como jugadora y ahora como árbitra con un futuro por delante. Yo solamente conozco 2 casos muy cercanos, y uno pues es el de la Gran Lu, de Lucía, la árbitra en este caso de fútbol sala, exjugadora de Intersala. ¿Y tu caso, Valeria? Como el de Lucía lo sé, pero ¿a ti qué te movió a pasar al arbitraje? Pues a ver, yo como bien habéis dicho estuve jugando en el Casablanca hace creo que 2 temporadas, esta es mi segunda temporada sin jugar. Y bueno, previamente me había sacado el título de entrenadora, que de hecho sigo colegiada al Colegio de Entrenadores de Aragón. Y pues nada, lo de entrenar me di cuenta que no era lo que me gustaba y pues decidí sacarme el de árbitra. Y estando jugando combinaba las dos cosas. Domingos o sábados jugaba y el otro día arbitraba. Y ya llega un momento que si quieres seguir ascendiendo te piden que dejes de jugar a fútbol. Y pues así fue, al final metemos muchísimas horas de entrenamiento, muchísima dedicación, y vi que tendría más futuro si tiraba por el lado de arbitraje. Y así fue. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas noches. Buenas noches. Yo comentarte, bueno, pues como estaba diciendo antes, ¿no? Al final el árbitro es como el olvidado, ¿no? De este espectáculo. Solamente nos acordamos de él para muchas veces, entre comillas, criticarlo, ¿no? ¿Cómo se lleva esta situación con alguien que evidentemente le gusta el tema arbitraje, pero que también vive o ha vivido el fútbol desde la otra parte? Pues a ver, cuando tú no vives de cerca lo que es el mundo del árbitro, obviamente no lo comprendes, pero al final es un mundo muy complejo y que te hace ver el fútbol de una perspectiva muy diferente. Y yo era precisamente de las que no apreciaban nada la labor del árbitro. Pero bueno, una vez estás dentro y como jugadora ya empecé a ver las cosas diferente, comprendes más lo que es el papel del árbitro en el juego, porque al final es una toma de decisiones instantánea en la que no siempre es fácil acertar. De hecho, pues cuando tomas tantas decisiones en 90 minutos, la probabilidad de fallo es muy alta. Entonces, es un mundo en el que tienes que estar muy concentrado en los partidos y, pues no sé, ves el fútbol de otra manera muy diferente. Y al final, creo que la única manera de comprender al árbitro es estando en el papel del árbitro. La mejor manera. Yo reconozco que en las retransmisiones alguna vez os atizo, pero cariñosamente, pero reconozco. Por ejemplo, el día que coincidimos ahí en el Mudéjar,
os dije, decidme los nombres porque a mí siempre me gusta nombrar al trío arbitral porque sois parte de la fiesta del fútbol y muchas veces, pues como dice Luis, no, sois los apartados, los olvidados y, joder, pues es que si no estuvieran ellas no se podría jugar aquí porque es así, ¿no? Y ese día del Levante, ahora que no nos escucha nadie, hombre, a la pobre Andrea le dieron pero bien dado, las del Levante. Ahí me imagino, luego tú te analizas los partidos o no, después de que, sobre todo los que tienes la posibilidad de que los echamos en la tele y dices, hostia, pues voy a ver en qué puedo mejorar o en qué he fallado. Hombre, el autoanálisis te diría que es una de las partes más importantes de nuestra labor, porque al final, cuando tú estás en directo, hay muchas cosas en juego. Al final, la parte física también influye, porque no es lo mismo una toma de decisiones en un momento en el que estás descansado que en un momento que estás fatigado. Entonces es que se suman muchas cosas y al final tú cuando analizas el partido desde casa es cuando realmente aprendes si lo que estás haciendo bien, o sea, si lo que estás haciendo está bien o no tan bien, y al final es parte del trabajo, claro, desde luego. Valeria, ¿te has fijado metas en el mundo del arbitraje o consideras que la categoría, por ejemplo, de segunda ref ya es bueno, pues una categoría en la que establecerse, en la que crecer desde ahí y luego pensar en otras metas más altas? Pues a ver, es un poco complejo este mundo, como ya os he dicho antes. No solo tenemos que ascender en las categorías femeninas, sino también en las masculinas. Y yo ahora mismo estoy centrada, por decirlo de alguna manera, en la masculina para poder desde allí formarme, mejorar y eso me permita seguir subiendo en categorías femeninas. De momento tengo fijado, ahora mismo estoy en primera regional, tengo fijado el año que viene a ver si podemos dar ese paso hacia la preferente. Y por supuesto también seguir subiendo en las categorías femeninas. Este año tengo la oportunidad de ir a Madrid a hacer las pruebas de acceso para la primera ref y bueno, pues ahí en eso estamos trabajando, en seguir mejorando para ascender tanto en masculino como en femenino, claro. Todo va acompañado, ¿no, Valeria? O sea, tiene que ir de la mano. Claro. ¿Y cuántos partidos puedes llegar a pitar tú un fin de semana? A ver, normalmente lo que solemos hacer, claro, yo arbitro desde el comité de Huesca. Entonces, claro, tienes que tener en cuenta que no es lo mismo pitar en Huesca, que al final tienes que irte a Barbastro, a Fraga, a los pueblos, Alto Ricón, pueblos así, que pitar en Zaragoza, que al final los traslados son más cortos. Entonces, lo que se suele hacer en Huesca normalmente es pitar fútbol base los sábados, que puedes elegir si pitar 1, 2, 3, lo que a ti te entre. Y luego los domingos suelo pitar o bien de línea o bien de principal, vamos rotando. Y suelo hacer un partido al final. Obviamente hay veces que, como hay falta de árbitros, te hacen doblar. La última, Luis. Yo por último, Valeria, una pregunta seguramente un poco complicada, pero seguro que me la sabes contestar. ¿Qué añadirías o qué quitarías del arbitraje en estos niveles? Es una pregunta abierta y complicada, desde luego que sí. A ver, yo pediría también, sé que no es fácil, pero por parte de entrenadores, jugadores, que es a lo mejor lo que más nos concierne a nosotros como árbitros, sería un poquito más de comprensión. Sé que es muy difícil y nosotros mismos lo sabemos cuando estamos en juego. Hay muchas cosas, la gente está caliente y bueno, yo creo que también eso ha cambiado con los años. Yo creo que se tiene un poco más de respeto a la figura del árbitro con lo que en comparación con el fútbol de antes. Y luego por parte de grada, muchas veces da la sensación de que la gente paga sus problemas con el árbitro, o sea, la gente va al campo y ahí se desahoga. Y bueno, pues hay veces que te da la sensación de que te despersonifican totalmente, es decir, no se dan cuenta que tú eres una persona, que tienes tus cosas, tu vida y que tú estás haciendo allí tu trabajo, es que al final es un trabajo más.
Entonces, pues nada, yo solo pido, nada, eso, que se respete y que no se olvide que al final somos una persona más la que está ahí en el medio. Y Pues Valeria Loro, con eso nos quedamos, con pedir, yo que más que pedir, exigir, ¿no? Respeto a la figura del árbitro. Yo prometo controlarme más en las narraciones, no focalizarlo tanto en la figura del trío arbitral. Y lo dicho, que en cuanto sepamos y tengamos la buena nueva de que blincas de categoría, pues que te querremos aquí en la Grada FM, ¿vale? muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo, Gracias, Valeria. Un saludo. Bueno, Luis, la semana que viene más y mejor. Nacho, Y mucha suerte un con el saludo. Valde. Vamos con la tercera. Y hoy es una tercera donde vamos a hablar también de nuestra selección, pero comenzamos primero con el análisis de lo que ha ocurrido en esta jornada con Laura Ferrer. Muy buenas noches, Laura. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos una semana más para hablar de la... Cambio de líder, Laura. Aquí lo tengo anotado lo primero, en esta jornada 19ª. Cambio de líder, porque el nuevo líder es el Club Deportivo Cuarte con esa victoria, lo que implica que el Calamocha caía en su visita al Monzón, pero eso lo analizamos ahora. Venga, pues vamos con los resultados de esta jornada, donde vemos que el Robres ha empatado a 1 con el Zuera, un Zuera que, bueno, que parece que sigue peleando por mantenerse en esta tercera división. Sí, sigue peleando, pero claro, empates se hace insuficiente, ¿no? Cuando estás en esta posición, porque sigue el Club Deportivo Zuera último con 11 puntos, reparto de puntos, como bien decías, empate a 1, además se adelantaba precisamente el conjunto del Zuera con el gol de Miguel en el minuto 63 y en el 80 Diego López pues empataba. Al final ese resultado definitivo, el Club Deportivo Robres, que estaba más o menos en una zona cómoda, pero como digo, para el Zuera es insuficiente, aunque sea un punto sacado fuera de casa. Los que sí que hicieron los deberes, enfrentándose al líder hasta esta jornada, el Atlético Monzón, que recibía al Calamocha, victoria contundente 2-0, y el Monzón que sigue presentando su candidatura. Y que sigue presentando esa candidatura porque además lo hacía de una manera pues clara frente al Calamocha. El líder visitado es verdad, un campo complicado porque está con la flecha hacia arriba en estos momentos el conjunto montisonense. Y bueno, pues el gol tempranero llegaba en el minuto 9, obra de Pablo Bernárdez, y como no, Huacati, que no faltó a su cita con el gol, el 2-0 en el minuto 53, y el Atlético Monzón, que sigue aupado a los puestos altos, pues fíjate, tiene 38 puntos, ojito que como digo, está con la flecha hacia arriba. El siguiente encuentro, el que disputaba el Almudévar frente al Cariñena, 2-0, un Almudévar que se tuvo que desplazar, no pudo jugar en su campo. Efectivamente, debido al mal estado del terreno de juego de la Corona, pues se desplazó precisamente al José Guzmán, o lo que es lo mismo el campo habitual del Club Deportivo Zuera cuando juega de local. Pues no le fue nada mal al conjunto de José Carlos Gallego, Hernández en el 65 y Marcos Sánchez en el 77. Hubo una roja en el añadido para Gabriel Bernal del Cariñena, ya digo, en ese añadido, con lo cual, bueno, pues tendrá sanción para la próxima jornada. Y la semana pasada nos visitaba Buetas, Adri Buetas, el cancerbero de la Almunia, empata 2 frente al Casetas. Punto. Fíjate. Ya hablaba él de que en casa no hacían los deberes, pero bueno, en este caso sí, se han quedado con el 5 raspado. Exactamente, ya lo decía, que había que les faltaba cerrar esos partidos cuando jugaban de local. Punto valioso para el Casetas, pero insuficiente porque además se llegó a poner 2 veces por delante en el marcador y al final pues no amarró esa victoria para seguir en esos puestos de abajo. Me llama la atención que hubo 11 tarjetas amarillas. ¡Ostras! Y las vio el Casetas. Y no hubo expulsiones. Eso sí que es un milagro, Laura. Bueno, los que siguen navegando en esa zona baja a las mil maravillas es el Belchite, 1-1 frente al Caspe, y un Belchite, bueno, que daba el notición con el fichaje de Ramón,
Es- mítico jugador que esta temporada estaba militando en el Illueca y ahora en el mercado de invierno se va a reforzar al Belchite. Bueno, pues así es. Siempre es difícil ganar en el Tejar, desde luego, y eso que el equipo que lo visitaba, el Caspe, iba con esa intención. De hecho, se adelantaron con gol de Paco Blasco y los de Dani Bruna, pues que lo pelearon. Y como tú decías, pues un recién llegado, Ramón López, es del Club Deportivo Fuera, marcó el gol del empate en el 55. Y el siguiente encuentro, el que disputaba el Tamarite frente a la Sociedad Deportiva Huesca B, victoria del filial Alto Aragonés 1-3, un golpe encima de la mesa. Bueno, pues victoria del filial orcense, en el que el Club Deportivo Tamarite parece que está presentando una temporada bastante irregular. El gol tempranero del 0-1 de Gerard Sola, empataba el Tamarite, obra de Ibrahim, el 1-2 para Abel Seral y el definitivo 1-3 lo hacía Diego Almeida. Siguiente encuentro, el Épila. Ojo con el Épila, que a lo tonto ya lo tenemos en la zona alta. 1-0 al Binefar, un Binefar que no espabila. El Épila que se aupa hasta la cuarta posición con 36 puntos. Creo que llevan algo así como 5 jornadas consecutivas ganando, ¿eh? He perdido la cuenta, pero 4 o 5 seguro que son. Además, con ese 0-2 que estábamos comentando cuando juegan de visitantes. Bueno, pues el 1-0, un Binefar que desde luego va a tener que seguir sufriendo esta temporada y mucho. Y el buen momento, pues con el único tanto de Héctor Sanz, 3 puntos, como digo, para seguir en lo más alto de la tabla en puestos de playoff. Otro encuentro que también se acabó en tablas fue el Andorra frente a Illueca, 1-1. Al final, ese punto no sé si beneficia a ninguna de las dos escuadras. No, hombre, pues quizás menos al Illueca, que como el Casetas, pues aunque sea un punto ganado fuera de casa, no le da para mucho si luego no son capaces de ganar cuando juegan de locales. Así que Tomás Roche hacía el 0-1 además para los del Papa Luna y Pablo André Miranda el 1-1 definitivo. Y el último encuentro, el que disputaban el Utrillas frente al Club Deportivo Cuarte, victoria de los verderos 0-2 y se alzan ya con la primera posición en la tabla. Hombre, pues mira, para un conjunto que solo ha encajado 3 goles en 19 jornadas, que sigue invicto, todavía no ha perdido ningún partido, pues está intratable. La verdad es que el Club Deportivo Cuarte se pone líder con ese 0-2 en también un campo complicado como en La Vega, que el Utrillas lo peleó, incluso bueno, pues opinan que podían o pudieron merecer un poquito más, pero al final, bueno, por los goles de Iván Vera y de Antonio Peralta, el Cuarte es el nuevo líder, como digo, todavía invicto y con tan solo 3 goles encajados. Ahí es nada. Ahí lo tenemos. 43 puntos, primera posición. Sí. Goles a favor 22, 3 en contra. Es que lo que rentabilizan, los goles, esta gente. Es que esa es otra, porque claro, que vayas líder con 22 goles marcados, claro, solo has encajado 3, pero es que fíjate, tienes al resto de equipos que incluso, pues el Binefar ha marcado 22 y están 13º, pero claro, han encajado 29, ahí está la diferencia, por lo tanto no es... Sí, la defensa férrea. Es por poner un ejemplo, ¿no? Por cierto que nos hacemos eco de la queja que ha formalizado el Calamocha ante la Federación Aragonesa de Fútbol con respecto a la convocatoria que ha hecho la selección, y se quejaban pues que del Cuarte que no había ido nadie, y del Calamocha pues bueno, que se sentían como estaban orgullosos de que sus jugadores fueran, pero bueno, que no veían una igualdad, ¿no?, en cuanto a la llegada de jugadores, y no entendían que el líder no aportara, ¿no?, jugadores a la selección. Pero al final es Aitor Pardo quien elige a los convocados. Claro que eso es lo mismo que cuando hablamos de otro tipo de selecciones, ¿no?, de máximas categorías, o porque la segunda división no para cuando hay selecciones y se llevan muchos jugadores, porque cada vez en la segunda división hay más jugadores internacionales porque vienen de otras ligas, pero luego suelen ser internacionales con sus países y no se paraliza. Claro, es que al final esto es un poco complejo, ¿no? Pero como tú dices, el que decide desde luego con su equipo de trabajo que siga a los jugadores y que sabe lo que necesita en ese momento es el propio seleccionador. Por cierto, esta semana no tendremos
jornada porque juega la selección. Y juega el día San Valero, un día extraño para jugar, más si jugara en casa lo entenderíamos, pero juega en Cataluña. Bueno, vamos a verlo por el lado positivo, porque como solo está en Zaragoza, pues quizás nadie podrá faltar a la cita y tendrá que pedir a lo mejor permiso en el trabajo, en fin. Vamos a verlo por el lado positivo. Eso lo vamos a ver por el lado positivo. Tenemos doble protagonista, 2 de los jugadores que han sido convocados y que van a jugar con nuestra zamarra, con la zamarra de la selección aragonesa, yo creo que la competición más interesante, ¿no?, para nuestro fútbol, y una competición internacional. Es nuestro escaparate, ¿no?, el escaparate de Aragón en el fútbol internacional. Como no tenemos absoluta de momento, pues bueno, tenemos a la que nos va a representar en este torneo frente a una todopoderosa Cataluña. Y a ellos les vamos a preguntar cómo ven el partido. A ver si entran nuestros 2 representantes, Adrián Motilva y Carlos Ferruz. Muy buenas noches a los 2. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Carlos, que no sé si te tenemos muteado o te has muteado tú. Ahora desaparece. Ahora. No te oímos. Esos son los cascos. Bueno, salte y vuelve a entrar. Ya nos quedamos con el Adri. Bueno, Adrián, lo primero, enhorabuena por haber sido seleccionado, y lo segundo, ¿qué supone para ti el vestir la zamarra de la selección aragonesa? Hombre, pues es un orgullo. Al final yo no he tenido la oportunidad de vestirla en categorías inferiores, la verdad. Es la primera vez que voy convocado y muy contento. Es una experiencia muy positiva y al final que también disfrutar un poco del fútbol, que ya toca. Adrián, buenas noches, enhorabuena, como te decía también Francho, vestir esa zamarra, esa camiseta de la selección supone mucho, pero ahora hay que cambiar el chip, ¿no?, de la liga a la selección. Sí, se nota. Al final es otro juego y con los compañeros y todo, pero bueno, con el buen rollo que hay, al final se nota que nos gusta el fútbol porque nos gusta representar a Aragón. Y se nota que al final es fútbol. Lo mismo que hacemos entre semana, pero con otros compañeros y a disfrutarlo igual. Es otro tipo de fútbol, pero en este caso, pues bueno, representando a nuestra selección. A ti no te está yendo nada mal con el Cariñena. Has caído de pie ahí, ¿eh? Sí, no me puedo quejar. Al final el año pasado no pude tener continuidad porque pues, me peleé todo el año lesionado, y este año que ya me he recuperado, encima en el equipo muy bien, los compañeros muy bien, estoy aprendiendo mucho y la verdad que sí, estoy muy contento ahí. ¿Y cómo se os está dando la competición? Es verdad que bueno, estáis sufriendo un poquito, pero bueno, todavía estáis en una zona más o menos tranquila, sin tener que descuidarse, que queda toda una segunda vuelta, como quien dice. Sí, a ver, al final tercera va mucho de rachas. Empezamos muy bien, luego hemos pillado una mala racha y ya está. Equipo para hacer cosas hay. Y desde luego que la actitud la tenemos, lo que pasa es que no están saliendo los resultados. Pero vamos, yo creo que si seguimos trabajando así y seguimos poniendo el esfuerzo que le ponemos, queda mucha segunda vuelta, como acabas de decir, y se puede hacer más cosas. En los que llevan buena racha son los amigos de Carlos Ferruz, ¿eh? Madre mía, vaya temporada que se estáis marcando, Carlos. ¿Cuál es el secreto del Épila? Bueno, desde un inicio hemos mantenido las mismas claves, que es, creo que siempre se caracteriza a los equipos de Aciro en este caso por un alto ritmo de juego y por un gran esfuerzo colectivo, y desde un inicio ya lo empezamos a implantar. Lo único que, bueno, a veces la suerte no acompaña, y en esas primeras jornadas quizá que era donde sobre todo teníamos un gran juego y cosechábamos pues buenos minutos de juego, pues fíjate que muchos partidos no los acabamos sacando. Y ahora pues es un poco quizá lo contrario. Cuando parece que el juego a veces no es el mejor, pues estamos teniendo esta capacidad de sacar los partidos. Buenas noches, Carlos, pero enhorabuena también por el tema selección, pero hablando del equipo, hay que aprovechar cuando se está con la flecha hacia arriba, ¿no?
y decía yo, cuando analizamos los resultados, lleváis por lo menos 5 jornadas y abonados a 0-2 fuera de casa. Es increíble. Sí, bueno, 6 realmente llevamos sin perder. Y 6, vale. Sí. Lo del gol, lo de los goles encajados, sí que era que está siendo un poco la clave del equipo, sin menospreciar obviamente a la capacidad ofensiva que tenemos, que creo que no es poca. El tema es que, claro, cuando tú cierras la portería y arriba, en la mayoría de los partidos, cumples con el gol, pues al fin y al cabo salen los resultados y sumas de 3 en 3. Una pena quizá el haber acabado la racha en Zuera, que nos meten un gol de falta, pues bueno, un poco de una individualidad, pero bueno, algún día sí que era que tenía que llegar y sí que era que seguimos manteniendo un gol en los últimos 9 partidos, que es lo importante. Oye, hablando de llegar, ¿cómo os llega a los dos la convocatoria? Bueno, a mí en este caso, bien, la verdad, siempre es un agrado que te llamen para representar a tu tierra y pues bueno, lo afrontamos con mucha ilusión, pienso yo, como puede decir también ahora Moti, y pues con muchas ganas, la verdad, de jugar el jueves contra Cataluña. Nos jugamos el pase a la Final Four. Está claro, para los dos también. En este caso, vais a jugar fuera de casa en un día que es fiesta en Zaragoza. Decía que por el lado positivo, al menos si trabajáis o tenéis alguna tarea, no tenéis que... Dice, bueno, es fiesta en Zaragoza. ¿Cómo veis ese día? Para los dos. Carlos. Bien, a ver, yo creo que bien. Entre semana al final, pues justo ha caído festivo, eso que nos llevamos. Eso sí que es verdad. Lo único que luego habrá que recuperar bien porque el fin de liga, al final lo han querido para la competición, así que... Ostras, pues mira, lo han suspendido. No, sí, te le va a decir Francho, yo tengo aquí el día 31 y que hay partidos. Pues fíjate, yo por eso, tenía notado que estaba suspendido, que sería lo lógico, o sea... Sí, se estuvo hablando, pero al final no se hace, así que habrá que recuperarse bien y estar preparado también para el fin de, claro. ¿Cómo veis a Cataluña? Me imagino que Aitor ya os habrá, pues bueno, explicado las bondades de su juego, que ellos son los hombres fuertes, y jugar allí en su casa, que siempre es un jugador número 12, se va a notar. Me imagino que habrá un ambiente no hostil, pero sí un ambiente, pues bueno, de mucho fútbol y de apoyar a su selección. ¿Cómo llegáis vosotros a esta cita? Bien, yo pienso que bien. Hemos estado, pues bueno, en los últimos días trabajando sobre todo el tema de la información del rival, un poco el tema táctico, saber cómo se disponen ellos en campo y demás. Y bueno, nosotros con las claves que los seleccionadores manejan y con las que se encuentran cómodos, sí que da que hayamos, pues bueno, un bloque un poco continuo de lo que vienen siendo fases anteriores. Y la verdad que pues vamos a Cataluña con mucha ilusión de afrontar el partido, de sacarlo sobre todo, porque queremos estar en esa Final Four y pues bueno, al fin y al cabo esto es como cuando un domingo más viajas a un estadio o a un campo en el que no eres local y pues tienes que jugar con esa hostilidad. Creo que estamos acostumbrados y que será un día chulo para jugar y para disfrutar del espectador. Por cierto, es que estaba mirando la jornada, pero que vais a venir y hay un Caspe Épila y un Cariñena Monzón. Ahí es nada para los dos. Podéis ser decisivos en la liga, ¿eh? Contra el Monzón por lo menos. Bueno, que el Caspe también está ahí. Caspe Épila y Cariñena Monzón. Sí, partidos complicados. Sobre todo, Carlos, vosotros estáis realmente muy parejos en liga. O sea, que puede ser un golpe encima de la mesa. Sí, la verdad que, como tú comentas, pues es un partido bastante importante. Creo que para los dos equipos es crucial, no hay nada que esconder. Al fin y al cabo, ambos equipos estamos peleando por la zona alta, al menos en este momento. Nosotros partimos quizá con esa pequeña ventaja, un pequeño margen en cuanto a puntos, pero sobra decir que el equipo
y la calidad que tiene el Caspe. Además, es un equipo que ya es un bloque muy trabajado. También entre los propios entrenadores conocen sus propias tácticas. Va a ser una semana intensa, pero sobre todo va a ser bonita afrontarla, tanto el jueves como el domingo, que también es muy importante. Por cierto, viajáis el miércoles y dormís tranquilamente, me imagino, ¿no? Sí. Eso Viajamos es. el miércoles por la mañana. Y ya estaremos ahí toda la tarde, ultimando los preparatorios para el partido. Y ya el jueves por la mañana jugar. ¿El terreno de juego es de césped artificial, natural? ¿Qué tipo de campo es? ¿Lo conocéis, Carlos? Por lo que sabemos, creo que han dicho que es artificial. No obstante, bueno, creo que todo jugador tenemos, Sí. por cómo jugamos en la tercera, y aquí Ya estáis acostumbrados. de Estáis césped acostumbrados. natural, hay que llevar también siempre, por si acaso, botas de aluminio. El césped Es- natural ya es un lujo asiático, en nuestra liga. Ya pocos campos quedan ya de césped natural, que es una lástima, pero bueno, al final los clubes tenéis un montón de equipos luego por debajo, son campos que se utilizan, se machacan muchísimo, pues te imagínate si fuera césped natural, ¿no? Ya. Que os lanzamos la última, la porra. Resultado, ¿con qué resultado pensáis que vamos a volver a casa? Y si como flamantes campeones, que tenemos que seguir manteniendo nuestro título, hay que renovarlo, ¿qué cifras nos dais? Resultado. Que se moje primero Moti y luego yo. ¿Cómo te la ha pasado, Moti? A mí no me gusta hacer porras antes de un partido, pero yo si lo tengo que hacer, yo nos voy a dar por victoria a nosotros, desde luego. Tenemos que confiar en nosotros y yo creo que tenemos capacidad para hacerlo. Y si tengo que dar un resultado, voy a tirar un 2-1. Muy bien. 1-2. 1-2 que jugamos fuera, eso es. Eso es. ¿Y tú, Carlos? Yo soy un poco más conservador al Amarrategui. respecto y creo que quedaremos por cómo somos y por cómo va a ser también el partido, como creo que lo pueden afrontar también ellos. 0-1 y gol del Ebre de San Marino, de Daniel Torcal, de nuestro amigo Torcal. A ver si así tenemos suerte. Resultado, Adri, resultado muy del Épila, ¿eh? No, Corto, pero corto. muy de la pila en casa. Fuera En de casa, casa, es el 0-2. Fuera de casa. Muy del es el Épila, muy del Épila. Por si acaso entrenas penaltis, ¿eh? Por si acaso. Ya está entrenado, ¿verdad, Moti? Sí, Nunca se sabe, pero nunca se sabe. si no tenemos que llegar mejor. Tampoco Mejor, vamos mejor, a Eso es. Mejor. Vamos a intentar- echar la moneda al aire. Bueno, pareja, pues que sepáis que todo el fútbol aragonés vamos a estar con vosotros. Que el partido en un principio, por lo que he estado yo bicheando por ahí, se va a dar en el streaming de Aragón Deporte. Veremos a ver si nuestra tele, pues, se digna a darlo también por la TDT para que lo podamos ver en todo Aragón. Y que vuestra suerte sea nuestra suerte. O sea, que a por la victoria y a la fase final. Un abrazo a los dos. Que lo vais a hacer Muchas fenomenal. gracias. Gracias, Creo que igualmente. sí. Que vaya bueno. Bueno, Laurica, la Pues semana eso que viene más y mejor. Que hay jornada. Acuérdate que hay Venga, jornada. me acuerdo. Venga. Muy bien, Un un abrazo. abrazo. Bueno, pues ahora a ver si me dice Jandro por dónde. ¿Qué nos toca ahora? Rafa Gracia, muy buenas noches. Muy buenas noches. Nombre de la preferente. Vamos muy rápidamente con los resultados, que tenemos al protagonista principal hoy de la Grada FM. Un tío que conoces tú muy bien. Sí. Venga, pues vamos rápido. Peñas Ostense 2, Internacional de Huesca 2, Ranía 2, San Agustín 1, Ayur 0, Magallón 0. Partido que marcábamos como uno de la jornada, el Gurrea 0, Sabiñánigo 1. Que evidentemente el Sabiñánigo, venimos diciéndolo, que está muy lejos, pero viene con una racha espectacular. Sadavense 0, Mayén 3, Alto Ricón 0, Ontinyent 0, Santa Anastasia 1, Praiano 1, Sociedad Deportiva Borja 0, Peñaferranca 0 y el Fraga que va a lo suyo. A su rollo. Fraga 4, San Lorenzo de Flumen 0. Y aquí, pues bueno, por la parte de arriba, pues esta semana vuelven a no ganar ni el Borja ni el Internacional de Huesca. Urrea, pues pierde su partido frente al Sabiñánigo. Y evidentemente, pues esa segunda plaza, ¿no? Que es quizá la que venimos nombrando, que sea la única que pueda estar en juego por la parte de arriba,
pues que se aprieta. Al final Sabiñánigo pues ya se ha puesto con 28 puntos, está solamente a un punto del Borja, que lleva 29. Sí que es verdad que el Inter lleva 35 y que tiene más distancia sobre el resto, pero como se sigan quitando puntos, pues ahí están todos metidos. Internacional Lo que dices tú siempre, que al Inter la pájara siempre se la dábamos a mitad de temporada, pero parece que esta vez le está durando más. Sí, ¿O es intermitente? ¿O es una pájara intermitente? Están ahí. Es que es muy curioso porque el Internacional de Huesca de los últimos 5 partidos lleva 2 victorias, 3 empates. El Borja lleva 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. El Ontinyena lleva los mismos guarismos que el Internacional de Huesca, 2 victorias, 3 empates. Y el Gurrea pues lleva 3 victorias, 2 derrotas. Y el Sabiñánigo, como lleva 4 partidos seguidos ganando, pues se ha compactado de una manera tremenda esa parte alta de la clasificación. Ya te digo, Borja, Ontinyena, Gurrea y Sabiñánigo, que nos hemos olvidado al Ontinyena de nombrarlo en su empate en Alto Rincón, que siempre es muy complicado puntuar allí, pues están a un punto, con lo cual vamos a ver un poco cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero ya te digo que está la cosa bonita, está la cosa muy competida en este grupo. Pues vamos a ver si nos pone Alejandro el grupo 2 con los resultados. En el grupo 2 también ha habido para todos. Ahí lo tenemos. Atlético Teruel 4, Valderrobles 1. Sí, San José 0, Alcañiz 0. Un San José que lo venimos nombrando estas semanas como un rival que desde el cambio de entrenador pues está consiguiendo muy buenos resultados, y al Alcañiz pues lo vuelve a frenar después de conseguir al Alcañiz buenos resultados después de esos tropiezos. Al fin en 0, Cariñena 1, el polémico Valdefierro 0, Montecarlo 2, un Valdefierro que se le ha escapado ahí esos 3 puntos en casa, pues que le ponen un freno a esa posición de arriba. El Brea... Y veremos a ver el acta arbitral, como en lo que le puede afectar. Sí, seguro que le va a afectar porque hay muchos vídeos por ahí. Mucho barro ha habido, sí, demasiado. Sí, desde luego. Ese Brea 6, Teruel B2, pues que el Brea pues, que ha cogido de directa hace muchas semanas. Calamocha 0, Morata 1. Fuentes 2, La Muela 3. El Fuentes, que le está costando, no consigue coger la regularidad, y cuando parece que se va a enganchar arriba, pues se va por abajo. Luego el partido, o de los partidos que destacamos de la jornada, ese quinto 0, Cella 2, que son 2 equipos irregulares. El quinto ahora ha llevado dos partidos seguidos perdiendo en casa, que el quinto siempre ha sido muy fuerte en casa. Pues ha perdido con el Cella y perdió la anterior hace 2 semanas con el Alcañiz. Y el Atlético Calatayud 2, Herrera 1, un Calatayud que también me parece que pierde varios jugadores para la semana siguiente y que también había cogido la dinámica, con lo cual veremos a ver un poco cómo será la jornada que viene, porque evidentemente pues perder jugadores a estas alturas y con la liga tan competida, pues evidentemente es un problema para aquellos equipos que las pierdan, ¿no? Y aquí en este grupo... Muchas goleadas, grupo se les caen los goles. Sí, y eso que el Calamocha ha conseguido cerrar un poco esa sangría, ¿no? Que ahora es verdad que lleva varias semanas por lo mínima, pero es verdad que pues bueno, pues el Brea últimamente pues está consiguiendo unos registros de gol impresionantes. De hecho, lleva 54 goles a favor y tan solo 24 en contra, que son unos números impresionantes, porque por ejemplo el Alcañiz, es el segundo, lleva 29. Al final son 25 goles más los que lleva a favor el Brea. Y aquí pues en este grupo está muy parecido, ¿no? al otro. Está el Brea con 37, Alcañiz y Calatayud con 33, y luego tenemos Valdefierro 30, Cella 29, Atlético Teruel 28, Fuentes 27 y Quinto 26. A partir de ahí, pues bueno, ya te digo que esa irregularidad de los equipos como el Cella pues le ha hecho bajar 2 o 3 posiciones, el Fuentes pues lo mismo, y los que están ahora pues en buena dinámica pues son el Brea evidentemente y el Calatayud, que es el que mejor registro lleva de estos 5 últimos partidos. Y en la zona baja, la Muela, que parece que ha venido para quedarse, porque ese resultado, ese 2-3 en San Miguel, no es muy, vamos, yo creo que nadie apostaba por ese resultado en el campo del Fuentes. Desde luego puede que haya sido el resultado más sorpresa. De hecho, al Fuentes pues seguro que no contaba con ello, y contaba con meterse con 30 puntos cuartos y volver a encaramarse a solamente un partido del posible ascenso. Y ahí están pues
la Muela, el con 17, Morata con 16, Valderrobres con 13 y el Calamocha con 12. Valderrobres y Calamocha que llevan 5 semanas sin perder. Y sí que es verdad que esta semana pues han ganado tanto el Morata como la Muela, con lo cual veremos a ver un poco cómo van los acontecimientos. Se sigue compactando la cosa y está preciosa, tanto este grupo como el otro. ¿Qué partidos nos invitas a ver esta semana? Pues del grupo 1 yo me iría sin duda a ver el Fraga Gurrea, pero también tenemos un Sabiñánigo Magallón, que el Sabiñánigo, pues bueno, yo creo que es súper interesante verlo porque viene con una dinámica espectacular. Y luego tenemos en el otro grupo, pues para mí un partido que es espectacular, que es el Fuentes Brea, que veremos a ver el Fuentes ahí cómo es capaz. Y luego pues un derbi turolense con el Atlético Teruel Alcañiz, que también son dos equipos que están en la parte alta, con lo cual pues son muy interesantes ambos partidos. Pues con esos partidos nos quedamos. No te vayas muy lejos, que ahora nos meteremos con la segunda federación. Muy bien. Segunda federación. Y volvemos al salón de Rafa Gracia. Aquí estamos. Con una segunda federación que ha tenido, yo diría que no de todo, pero más resultados positivos que negativos. Visto lo visto y vista la jornada, aunque quizás los aficionados de la Sociedad Deportiva Egea no opinen lo mismo. Sí, pero bueno, al final puede que sea de las mejores jornadas que hemos tenido en los últimos Tiempos, 4 o 5 jornadas. Porque al final el Utebo conseguía imponerse en el campo de la Amorebieta, a pesar de que a la Amorebieta le anularon un gol por 0-1 y pues sigue estando el ambiente no de todo calmado ahí en Utebo, pero es verdad que a excepción del día del que perdieron en el Alavés, campo del Alavés, han ganado en la UDL, han ganado en Amorebieta, que son dos equipazos, porque son dos equipos que recientemente estaban en primera, o sea, en segunda división. Luego tuvimos el Baskonia 1, el Club Deportivo Ebro 1, pues al final ahí ese campo, ese punto fuera de casa, pues si lo hace bueno el Ebro en casa, pues yo creo que van en buena dinámica. El que estás comentando, el Egea 1 Beasain 1, un Egea que se ponía por delante 1-0 y que no conseguía aguantar el resultado. Al final también este fin de semana yo creo que ha venido muy marcado por el viento. De hecho, el Deportivo Aragón iba 0-2 perdiendo y consiguió rematar el partido 3-2, pues que yo me alegro enormemente por Emilio, porque está siendo una temporada muy complicada. Yo creo que al final tú ves el primer equipo y tienes 4, 5, 6 jugadores todos los fines de semana que están en el primer equipo, que encima muchos días ni juegan, entonces está siendo muy complicado y desde luego que es más que merecido, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí ha habido un poco de todo. No hemos perdido, si no me equivoco, no hemos perdido con ninguno. Podríamos haber ganado con alguno más, pero bueno, la verdad es que yo creo que no nos podemos quejar para nada con los resultados de esta sí, que es verdad que yo le decía a la narración de la Sociedad Deportiva Egea contra el Beasain que la Sociedad Deportiva Egea, la primera parte, tuvo hasta 4 muy claras. De hecho, Turmo, que fue el que metió el gol, tuvo minutos después otra delante del portero que la sacó prácticamente con el exterior de la bota, el cancerbero de Arteche, el cancerbero del Beasain, pero luego en la segunda parte no se presentaron. La segunda parte el juego fue, pues la verdad es que muy pobre, y aprovecharon también el fútbol, el juego aéreo para, en una jugada muy enmarañada, pues conseguir el empate, ¿no? Y por eso ahí ese mal sabor de boca, porque te estás enfrentando a un rival directo al final, en tu casa, y cuando has visto que le podías echar la garra por encima. El que sí que está absolutamente que va como un rayo, es el Tudelano, que le endosó 5 en el Ciudad de Tudela al Sestao River, y yo creo que ha presentado la candidatura absolutamente al ascenso directo. Sí, el Tudelano viene con muy buena dinámica. Es verdad que estos años atrás les había costado y han sido equipos yo creo que muy regulares, pero es verdad que este año el Tudelano pues está haciéndolo muy bien. Bueno, está el Real Unión por delante con 40 puntos, el Tudelano con 37, pero evidentemente yo creo que este año sí que es un equipo pues para tomar muy en serio. Entonces, pues bueno, veremos a ver un poco
un poco cómo termina la liga, ¿no? Pero sí que es cierto pues que al final meterle 5 al Sestao, que es un rival, pues, bueno, que sí, que se llevan 3 puntos de diferencia, que quiere decir que llegaron a esta jornada en igualdad de puntos, es muy difícil. Y el que no termina de coger el hilo ni el ritmo una temporada más es la Unión Deportiva Logroñés, que caía en la Salera contra el equipo de mi amigo Arturo, y que evidentemente pues es un rival que está ahí a puertas, que es verdad que está un partido, pero que no termina de coger esa dinámica. Entonces veremos a ver un poco luego, pues cuando lleguen las 8 o 10 últimas jornadas, que es cuando se deciden estos campeonatos, veremos a ver un poco cómo se colocan, ¿no? Una plaza dura, una plaza muy dura, porque de hecho el aficionado de la UDL pues le está atizando pero bien al equipo, y más cuando contra el Naxara el que les mete el segundo gol es un ex de la Sociedad Deportiva de Logroñés. No les hizo mucha gracia, ¿no? Y más caer, pues bueno, contra un equipo que ellos consideran inferior, pero la Salera nos ha demostrado que es un campo complicadísimo para cualquier equipo que vaya a visitarlo. Yo he estado varias veces porque, ya te digo, tengo relación con Arturo, con el míster del Náxara, y que fue el segundo entrenador de Diego Martínez, que entrenó allí en la UDL, entonces también en Numancia, y he estado un par de veces allí viendo fútbol y viéndolos entrenar, y es un campo muy peculiar, ¿no? Está en mitad de una montaña, tiene... De pinares. Eso es, hay muchísima humedad en el campo, se mete mucha presión, entonces pues bueno, pues al final Nájera no deja de ser un pueblo grande, y allí no es fácil ganar, pero bueno, el Náxara viene a hacer buenos resultados también fuera de casa, que si no me equivoco la semana pasada también consiguió ganar fuera de casa. Está la cosa bonita, y desde luego que yo de esta jornada, si me tengo que quedar con algo, es con ese rayito de esperanza, ¿no? del Deportivo Aragón, que viene haciendo buenos partidos, pero que les está costando mucho. Vamos a ver la clasificación, si nos la pone Jandro, que como tú bien dices, con ese resultado, el Deportivo Aragón, pues bueno, se acerca un poco a esa línea que determina el descenso, que ahora mismo lo ocupa la Mutilvera, empatado a puntos con la Sociedad Deportiva Egea, que está en puesto de play-out. Sí, así es. Desde luego, pues es que fíjate, al final Egea, pues con estos 2 puntitos que se le escapan el fin de semana, pues sale fuera, ¿no? Pero yo creo que al final ahora no es un momento de obsesionarse con si estás dentro del playoff o no. Evidentemente vives mejor fuera, pero puede haber equipos que vengan de arriba, que lo hemos nombrado muchas veces, y que van cayendo, y que al final son los que caen. Yo creo que hay que estar tranquilos. El Egea ha pasado un bajón, lleva una temporada que no está sacando resultados tan positivos y tan buenos como al principio, pero al final yo creo que lo importante es que vaya sumando, que no pierda esas sensaciones de que es capaz de ganar cualquier partido, y a partir de ahí pues confiar en el trabajo a largo plazo. Y fíjate el Ebro, o sea, es que el Ebro lo veníamos diciendo, ¿no? Que al final tiene un estilo de juego muy marcado, muy trabajado desde el año pasado, que era un equipo que en su campo se defendía bien, que veníamos diciendo desde el principio, cuando el Ebro estaba en descenso, que yo al menos no tenía ninguna duda de que el equipo iba a ir hacia adelante, y fíjate, se han metido octavos con una diferencia de +8, que era lo que les estaba penalizando. Si cogemos el programa de hace 2 meses, pues seguramente irían 14-14, algo así. Sí. Entonces, pues bueno, esa diferencia de +8 al final está siendo decisiva, y en el caso del Egea, pues es una diferencia de -10. Entonces, pues sí, a poco que consigan ajustar un poco atrás, pues el Egea también conseguirá buenos resultados, desde luego. El grupo tercero, la Unión Deportiva Balbastro, que visitaba al Valencia Mestalla, empate a 0, un punto que sabe a oro para los chicos de Dani Martínez. Sí, empate a 1. Empate a 1, les metieron 1-0 en el minuto 68 y consiguieron ellos empatar en el minuto 71. Pues el Barbastro un poco lo mismo, Francho, que le está costando muchísimo sacar los partidos en casa, como nos comentaban los compañeros de la Almunia, ¿no? Que les estaba costando sacar los partidos en casa, y luego es verdad que fuera les está costando ganar. Con lo cual, al final, si en casa no ganas y luego fuera empatas, pues es que vives ahí en un brete, ¿no? En un brete constante. Aún así, pues bueno, ellos siguen ahí en la pelea. Y
se ha abierto un poquito de brecha porque el Castellón B y el Valencia Mestalla llevan 24 puntos, están a 2 partidos. Pero bueno, yo creo que están acostumbrados a moverse en esa situación. Está habiendo movimientos en la plantilla y veremos a ver un poco cómo termina el mercado. Y sobre todo, pues que no pierdan esa posición de la salvación, que no se les vaya para que no bajen los brazos. Y luego es que al final, joder, miras y dices, coño, el Castellón B, por ejemplo, que es el equipo que tiene 24 puntos, pues es que ha ganado en Reus esta semana, un Reus que es un equipo de la parte alta, ¿vale? Y pues se ha reforzado con un aragonés, el Castellón B. ¿Ah, sí? Ah, mira, Sí. pues esa Con se Buda. me... ¿Con? Sí, con Boadit, con el exjugador ahí. Con Isaac, ¿no? Con Isaac, sí. Ah, muy bien. Ha fichado por el Castellón y va a jugar con el B, pero bueno, está ahí ya en esa dinámica. Y me alegro muchísimo por él porque es un chaval extraordinario y un gran pelotero. Que hemos Yo lo tenido conozco de la época del API, porque él estuvo en Santa Isabel en el regional, había estado en Liga Nacional del API y era amigo de algunos de los chicos que teníamos allí. Y era un chaval muy majo y de los que nadie le ha regalado nada. No. Se la ha ganado, con mucho sudor. Meteórica. Sí. Pero fíjate qué resultado más bueno han sacado y qué dolor, qué dolor para los nuestros. Pero bueno, vamos a seguir confiando y aquí en el caso del Barbastro, por ejemplo, solamente ya en un -5. Es decir, que el problema, pues lo que veníamos hablando la semana pasada con Cebollada, que es que al final está costando hacer goles y atrás más o menos están defendiendo bien, pues llevan 20 goles, que es un gol por partido. Pero claro, si arriba te cuesta es complicado. Bueno, pues la Unión Deportiva Barbastro, que se enfrentará en el Municipal al Poblense, líder de la tabla clasificatoria, un equipo que la verdad es que fíjate los números que tiene, da miedo, 39 puntos. Pero bueno, la Unión Deportiva Barbastro es capaz de hecho, al Barça Athletic le hizo la vida imposible y al Athletic Balears lo mismo. O sea, que es un equipo que le juega bien a los equipos de arriba. Sí, hay veces que cuando tú tienes una estructura más a lo mejor de darle la pelota al equipo contrario, que no digo que sea en este caso el Barbastro, pues cuando los otros equipos te llevan la iniciativa es más fácil, ¿eh? De no ser que seas el Zaragoza y te veas absolutamente sometido por el Castellón, que no haces más que sacar agua durante el día. Achicar agua. Ayer te tocó achicar bastante agua. Pero bueno, en ese sentido, si estás bien ordenadito y demás, pues al final, cuando le dejas la iniciativa al equipo contrario, si tienes claro cómo salir a la contra, pues muchas veces golpeas duro. Vamos a ver qué partido plantea Dani y ojalá le salga bien y consigan sumar, pues igual que ha pegado el Castellón esta semana un resultado bueno, ojalá el Barbastro lo consiga esta semana además en casa y contra el líder y puedan coger aire y ese respaldarazo de confianza. En el grupo 2, recordar que tenemos Derbi Aragonés, que se va a enfrentar el Ebro contra el Deportivo Aragón. Creo que es el sábado a las 4. El sábado a las 4, sí. Y luego tenemos el Mutilvera Egea el sábado a las 6:30 y el Utebona Axara el domingo a las 5. Pues con esos partidos cerramos la segunda federación. No te me marches muy lejos porque ahora ya entramos con la primera y con nuestro protagonista. Para no hacerlo esperar, porque ya lleva un ratito esperando, hoy tenemos la fortuna de contar con un chaval que también ha ido creciendo pues desde abajo hasta llegar al fútbol profesional. Nosotros que Alberto Vaquero. Muy buenas noches, Alberto. A ver, lo tenemos ahí en negro. Sí. Además. A ver si lo podemos recuperar. Ahí lo tenemos. Señor. Me venía avisando Francho por WhatsApp que iba a entrar Llorente y no iba a entrar Alberto Vaquero. Y aquí tenemos a Llorente con sus gafitas naranjas, que no sé si nos está escuchando. No escucho nada, Rafa. No escucha nada. Espera. No escucha nada. Cago en la puta. Pues el chiste.
Dani vuelve a entrar. Que le escribo por WhatsApp, que tengo aquí el WhatsApp abierto. Venga, vale. A ver si lo podemos recuperar. Si quieres lo puedes presentar como Llorente, como Marcos Llorente. Se ha puesto de moda, las gafas estas. En el Me lo llevo avisando diciendo con las gafas rojas, digo, haz lo que quieras, digo, pero si entras te hago la broma de Llorente. En el futsal, en el programa de la semana pasada, entró la Maga Moreno y también entró una cámara así. Ahora sí. A ver ¿ahora nos escuchas o no? Ahora sí, ahora perfecto. No sé qué te estaba diciendo Rafa, ¿Qué estaba estaba diciendo que al final había venido Marcos Llorente, que no habíamos traído a Alberto Vaquero, que era el golpe estrella del programa de hoy. Madre mía, pero esas dónde las has comprado. Estás por internet, las he comprado. Ya os regalaré un par. A Rafa una. Y pues nos debería de mandar una porque ya ves que el programa es nocturno y no nos vendría nada mal, Francho, ¿eh? Por eso, por eso lo digo. Bueno, primero agradecerte que estés con nosotros y lo segundo, pues bueno, viendo tu trayectoria, Real Zaragoza, categorías inferiores, debutas con el primer equipo. Por desgracia, sabes que aquí en Aragón pues no se valora lo propio y a veces pues bueno, se valora más lo de fuera que lo de dentro. Te toca cogerte la maleta, la mochila y marchar a Lugo. Y después de tu experiencia pues, en el conjunto lucense, abre la Sociedad Deportiva Tarazona. No es mal camino, Alberto? No, la verdad que no me puedo quejar y bueno, el año pasado sí que me marché un poquito más lejos de casa, pero este año estoy aquí al lado, como quien dice. Bueno, muchas gracias Alberto por entrar, que ya intentamos que entraras antes de Navidad, pero tus quehaceres sentimentales en ese final de año nos impidieron contar contigo. Pero bueno, además de lo que has nombrado, Francho también estuvo en categoría infantil en Villarreal. Y yo, Alberto, de todos estos años, pues que hace muchos años que nos conocemos, ya sabes que te tengo un cariño especial. De todos estos años, ¿qué aprendizaje has sacado? Porque al final estás teniendo experiencias en casa, estás teniendo experiencias fuera de casa. ¿Con qué te quedas? ¿Y qué te está aportando el mundo del fútbol más allá de qué practicas el deporte que te gusta? Bueno, yo creo que me considero la verdad que una persona y un futbolista trabajador y yo creo que al final el trabajo del día a día, el trabajo que tú haces, al final pues, da resultados y pone a cada uno en su lugar. Yo es un poco las conclusiones que saco y con lo que me quedo. Oye, Alberto, ¿cómo se gestiona la salida del equipo de tu vida, de tu corazón? ¿Cómo es el Real Zaragoza cuando te dicen, pues mira, que hemos decidido que te marches una temporada fuera y a ver cómo va la cosa? Bueno, el año pasado cuando salí cedido de Lugo ya me lo esperaba un poco. Pero bueno, este año al volver pues tenía la esperanza pues de que ejecutaran la cláusula de renovación que tenía. No fue así. Bueno, al principio pues un poco te quedas un poco chafado, un poco decepcionado, pero luego pues, al final el mundo del fútbol es así, te tienes que buscar pues un poco las habichuelas y salió esto del Tarazona y la verdad que estoy al lado de casa, el equipo tenemos buen grupo y la verdad que he elegido bien. Sí, porque nosotros venimos semana tras semana, pues evidentemente hablando del Tarazona y también hablando del Teruel. Y el año pasado pues nos hartamos, ¿no? de hablar del Tarazona, que tú también lo viviste con la camiseta del Lugo. ¿Qué se cocina dentro de Tarazona para conseguir un resultado espectacular? Yo entiendo que uno de los principales culpables, pues evidentemente es Mitchell, con Aniceto como presidente y toda la junta directiva, pero ¿qué tiene de especial el míster? Porque me parece que tiene que ser una parte muy responsable o culpable de que el equipo con menos recursos casi seguro de la primera federación pues brilla al nivel de lo que estáis haciendo. Pues yo creo que al final el míster es muy claro en su idea, inculca su idea y
nosotros al final en el municipal, allí en Tarazona, sabemos a lo que tenemos que jugar, sabemos pues las dimensiones del campo, el estado del terreno de juego y mucho balón directo, mucho juego directo, pues, a partir de ahí pues coger las segundas jugadas y abrir fuera y jugar a partir de ahí. Y yo creo que entrenamos toda la semana con un modelo de juego y luego pues el fin de semana la verdad que lo tenemos bastante claro y lo aplicamos bien y en casa fiables. La verdad no nos ha ganado este año nadie, el año pasado tampoco, no sé cuántos partidos lleva sin perder el Tarazona en casa. Sí, es un equipo muy fiable además, sobre todo en casa. Sí, en casa mucho. Que este fin de semana ha sido una pena. Yo estuve viendo como ahora lo echan en el Movistar, estuve viendo el partido. Al final una primera parte que domináis de cabo a rabo, os hacen un golazo pasando 2 o 3 minutos, luego conseguís en la segunda parte, que es verdad que los primeros 15 o 20 minutos de la segunda parte el Hércules yo creo que fue mejor, os sometió hacia aire, pero luego os conseguís poner por delante y otra vez os vuelven a empatar al final, ¿no? Pero yo creo que se demostró un poco lo que estás comentando, Alberto, de esa unanimidad que hay campo, afición y Tarazona, ¿no? Yo creo que lo resumió perfectamente este partido. Sí, yo creo que es el partido claro de lo que es un partido ahí en Tarazona. Pues hacía encima un montón de aire, empezamos nosotros mejor que ellos, luego nos meten el golazo ese al final de la primera parte y la segunda parte sí que se iguala todo un poco más y bueno, en un balón parado, en un córner, nos logramos adelantar y una pena el penalti ese del final porque hubieran sido 3 puntos, la verdad que nos hubieran puesto casi tocando playoff. A lo tonto ya lleva 60 partidos el míster en el banquillo de la Sociedad Deportiva Tarazona. Una Sociedad Deportiva Tarazona que ha sido trampolín, ¿no? de muchísimos entrenadores, pero también de jugadores. ¿Cómo te ves tú dentro de tu rol en la Sociedad Deportiva Tarazona y si te está ayudando a crecer como futbolista y a que sea un escaparate, ¿no? Para luego tener acomodo o quién sabe, dar el salto, ojalá recuperándote el Real Zaragoza, que no está ya nada mal? Bueno, al final de todos los entrenadores pues sacas cosas positivas y la verdad que hasta ahora yo creo que no haya tocado tener un entrenador de estas características, de jugar tan directo, de jugar tanto al espacio, pero bueno, al final te adaptas y lo que te digo, de cada entrenador sacas todo lo positivo y te llevas pues aprendizajes para un futuro que siempre vienen bien. Estaba revisando la clasificación, Alberto, y estáis ahora mismo 5 equipos con 28 puntos. Cuando has dicho lo de rozar el playoff, pues evidentemente si hubierais sumado esos 2 puntos, poníais con 30 puntos exactamente igual que el Murcia. ¿Cómo ves la liga? Porque nosotros el año pasado la analizamos también, cuando estabas en Lugo, había muy poquita diferencia de puntos entre el playoff y el descenso, y este año vuelve a estar parecida. El Algeciras con 32 puntos, el Juventud de Torremolinos con 26, con la friolera de 21 partidos. ¿Cómo lo veis y cómo se gestiona eso de dentro? Porque a mí el año pasado, se lo decía a Francho, se me hizo muy larga la primera federación y luego el Tarazona acabó sexto, que dices, o sexto, ¿no? ¿Cómo lo veis? Porque este año yo creo que el año pasado también, pero creo que este año aún está todo más preto y es una pasada, porque ganar 2 partidos y te metes casi tocando los primeros puestos y pierdes 2 partidos y te metes abajo. Está todo tan preto en la zona media que es lo que hablamos, ganar 2 partidos y te pones arriba y pierdes 2 y te ves ahí con el agua al cuello. Alberto, tú que la temporada pasada ya sabes lo que es la primera federación, ¿cómo se ha sentado esa modificación de los grupos? Porque antes sabíamos que teníamos el grupo norte, el grupo sur, pero esta vez la han partido así y los que habéis caído al lado de la derecha un grupo, los que habéis caído a la izquierda otro. Y se nota, porque hay mucho gallo en el grupo vuestro.
Se nota en eso y también se notan los viajes, que tenemos unos viajes que son terroríficos, de kilómetros. Es que yo estoy viendo la clasificación y ahora mismo, por ejemplo, está en descenso el Sanluqueño y el Marbella, que me consta que son dos equipos que se están reforzando, de lo lindo, pero claro, es que te pones aquí Ibiza, Nasti de Tarragona, Cartagena, Hércules, o sea, es que hay equipos muy potentes, el Dense, o sea, la mayoría, muchos de ellos recién descendidos o que han estado en segunda hace poco. ¿A ti cuál es el equipo que más te ha sorprendido, Alberto, a decir, hostia, es que este lo veo que es el que está un paso por encima de los demás? Pues a mí la verdad que el Cartagena me gustó mucho. Sí que es verdad que nosotros ese día también no estuvimos mal, lo que pasa que fue demasiado castigo porque perdimos 3-0. Pero el Cartagena sí que me gustó bastante, el Cartagena, la verdad. ¿Y el tapado, Alberto? Un equipo así... ¿Y el tapado? ¿Qué digas tú? Hostia, pues mira, con esto no contábamos, pero... Pues a mí particularmente me gustó mucho el filial del Villarreal, que jugamos encima esta semana contra ellos allí. Pues encima jugaron en el Municipal y me pareció muy buen equipo. La verdad, para ser un filial y en esas condiciones, que siempre en nuestro campo a los filiales les suele costar un poco más, el filial del Villarreal a mí me gustó bastante. Y por hablar un poco también, Alberto, del otro equipo aragonés, al Teruel, ¿cómo lo ves, ¿no? Porque empezó como un tiro, ahora parece que le está costando un poco más, como es normal. Bueno, le está costando más, o empatar 2 partidos, y lo que está diciendo, empatar 2 partidos y bajar 5 puestos. ¿Cómo ves al Teruel? Sí, es lo que hablábamos antes. Empezó muy fuerte, pero bueno, es que esto va de rachas y al final es lo que hablábamos, ganar 2-3 partidos y ya estás ahí arriba. El Teruel al principio ganaba todo, perdía poco y estaba ahí arriba y ahora pues ha bajado un poco, pero a mí en el Municipal se nos pusieron 0-2, luego le conseguimos dar la vuelta, pero me pareció un equipo también bastante fiable y bastante seguro. Sois el equipo con más aragoneses actualmente en la plantilla. Ahora habéis enrolado a otro monegrino, a Julián del Mas. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves fino o no? Sí. Ahora somos 4 o 5 de Zaragoza. Estamos Carlos Nieto, está también Julián del Mas, está Borge. Estamos bastantes. Ángel, tú. López, yo. Estamos los 5 ahí de Zaragoza, sí. La verdad que se agradece y estar tanta gente de casa ahí en Tarazona y la verdad que hay buen grupo. Muy buen grupo. ¿Dirías que una de las claves o una de las diferencias que has encontrado en la Primera Federación, porque al final llevas 2 años en Primera Federación, entre Lugo y Tarazona es el grupo? O sea, digamos que construir el proyecto en torno al grupo y no en torno a los fichajes, o crees que es lo que más lo diferencia? Yo eso en una temporada la verdad que lo veo fundamental. Tener un buen vestuario, tener un buen grupo, gente que trabaje bien, gente que sume. Yo lo veo lo más importante casi de la temporada. Tener un buen vestuario al final te da mucho. Sí, yo creo que puede ser. Bueno, y tener un buen director deportivo, que vosotros tenéis uno que sabe rebuscar, en el mercado. También, pero yo el grupo lo veo aún más importante. No, es que al final yo creo que el trabajo yo tenía un jefe antes que decía que él para trabajar fichaba a buenas personas, como decía, que fichaba a buena gente y luego gente buena. O sea, decía, a mí dame buena gente y luego ya los haré gente buena, ¿no? Entonces un poco eso es lo que está diciendo, ¿no, Alberto? Que sea buena gente, porque se presupone que al final la gente que está en Primera Federación pues ya tiene el nivel para jugar en Primera Federación, pero que evidentemente luego pues que sumen en el grupo, porque yo creo que es importante, con rachas negativas, con ligas tan igualadas, que no se resquebraje el vestuario es fundamental. Cuando las cosas van bien todo es más fácil, pero cuando vienen rachas de las que hablamos, de estas jodidas, que pierde 3-4 partidos, que estás un mes sin ganar, entonces ahí es cuando se ve el vestuario de verdad.
Alberto, hace dos programas tuvimos a Castillo aquí en la grada FM. Está jugando, bueno, pues se ha vuelto a sentir futbolista. La verdad es que tuvo mala suerte al comienzo, ¿no? Porque tuvo una lesión, le costó, volvió a lesionarse, pero parece que ha caído de pie en Baracaldo. Y bueno, luego también tenemos a ese 9 de referencia como es Raúl, ¿no? En el Avilés, que también lo está haciendo muy bien. ¿Cómo ve la gente desde fuera de Aragón al futbolista aragonés? Bueno, a ver, yo por lo que puedo seguir de Raúl, de Iván Castillo, por lo que veo, sí que es verdad que Iván pues se perdió la primera fase de la temporada por lesión, pero bueno, Raúl ahí en el Avilés también está haciendo goles, está sumando minutos, y yo por lo que veo desde aquí y tal, pues allí lo quieren mucho, y Casti hace nada marcó un par de goles también, o sea que a ver, al final pues son dos jugadores buenos, son dos jugadores contrastados y están ahí porque se lo merecen. O sea, nadie les ha regalado nada. Y buenos chicos los dos, ¿eh? Y buenos chavales. Lo que hablamos, son de los que te hacen vestuario. Y el año pasado en Lugo, Alberto, ¿cómo sentiste después de tu salida siendo muy, muy pequeño en Villarreal, ¿no? Que con las dificultades que tiene estar fuera de casa con 12 o 13 o 14 años, no recuerdo los que tenías? Tengo una foto, Francho, a ver si te la busco un día y te la enseño, que me puse una chaqueta del Villarreal de Alberto cuando medía 1,10 y yo estaba como ahora que sí, casi se estalla la Ahora es el Villarreal en 3D, ¿no? Sí, bueno, impresionante. Pero ¿cómo viviste, ¿no? Eso de esa segunda aventura tuya afuera y además en Lugo muy, muy lejos? ¿Qué te llevaste de positivo de esa experiencia? Bueno, aparte de comer bien, que me consta que toda la familia os pusisteis bien, que aparte de eso. Pero bueno, yo creo que al final estás fuera, pero yo creo que es completamente diferente porque ahí en Villarreal pues te vas con 12 años, estás al final pues, en una burbuja porque estás viviendo en una residencia, estudiando ahí en la residencia, comes allí, luego entrenas, al final no sales de allí. Y bueno, el año pasado pues sí que te vas fuera de casa, pero ya es una experiencia totalmente nueva, vas a vivir solo a una ciudad nueva, lejos de casa, y pues por cómo se dieron las cosas no fue una temporada fácil, pero bueno, ya te he dicho al principio del programa que todo suma, de todo te llevas aprendizajes, y la verdad que es una temporada pues me hizo madurar bastante a nivel personal, a nivel futbolístico yo creo que también, y de las que al final de tu carrera recuerdas también. No, y la gente aparte te quería un huevo, ahí en Lugo, tío. Yo por lo que seguía en redes sociales, estaban contigo, sobre todo el aficionado, sí que valoraba el esfuerzo que dabas jornada a jornada. Sí, es un club un poquito más pues del estatus de, bueno, no del Zaragoza, pero bueno, sí, al final hace 2 o 3 temporadas estaba en segunda división y pues había algo más de presión que aquí en Tarazona, bueno, algo distinto. Al final jugamos en la misma categoría, pero bueno, dentro de esas diferencias, ya te digo que es una temporada pues, que al final de mi carrera recordaré. Oye, ¿le preguntamos por su Real Zaragoza o no, Rafa? Pregúntale a ver si se quiere mojar o se quita las gafas rojas y se pone las de sol. Bueno, estás viendo como nosotros, ¿no? Al filial, que la verdad es que pues nos está dando más disgustos que alegrías, también pues bueno, condicionado totalmente por lo que está pasando en el primer equipo. Y bueno, y luego el primer equipo. En el primer equipo, me imagino que a ti te dará alegría pues ver gente como Marcos, ¿no? Estando en la primera plantilla, o el propio Pau, que parece que ahora pues no vale tampoco para jugar en el primer equipo. Ya te preguntamos, no como jugador, sino como un aficionado más, como somos nosotros, que sufrimos con el equipo semana a semana. Sí, al Zaragoza este año, bueno, al filial,
no lo he visto, pero lo sigo por ahí pues, por las aplicaciones y tal de resultados y la verdad que está en una situación delicada. Bueno, ganó ayer. A ver si esto pues, le da impulso para ir un poquito para arriba y para coger algo de aire. Porque la verdad que a Emilio le tengo mucho aprecio y bueno, tengo allí también gente pues, que juego con ella y que conozco y quiero que le vayan las cosas bien. Y en el primer equipo lo mismo también, pues con Marcos Cuenca, Juan Sebastián. Yo ojalá primero a ellos, porque son los que realmente pues importan de verdad, que les vaya muy bien y a ver pues lo mismo, si se van dando los resultados y al final pues cogen un poquito de aire y con lo que queda a ver si pueden salvarse. Sí, porque pinta la cosa regular, que por Huesca tampoco bajan las aguas tranquilas. La salida de Carlos Vicente al Birmingham parece que va a llevar en cascada la salida de Ángel López para Vitoria, el Almería con Pulido. Veremos a ver, porque hablábamos muchas veces de derbis aragoneses, pero joder, un derbi o 4 equipos de Aragón en Primera Federación sería un desastre, la verdad. Pero bueno, yo Alberto, ya un poco por ir despidiendo, que te vaya muy bien, que aproveches mucho esta temporada cerca de casa, cerca de tu familia, que aprendas un fútbol nuevo, que seguramente para los que te conocemos de bien y desde pequeño, pues a lo mejor no es el fútbol que mejor te va, pero seguro que es el fútbol que más te puede complementar este año, pues para que sigas creciendo como futbolista y que poco a poco y que año a año que ves que te vayan saliendo bien las cosas, porque te lo mereces. Yo no termino con una pregunta, termino con una afirmación, si os parece, Francho. Pues yo me uno a lo mismo que dice Rafa, que tu suerte sea la suerte también del Tarazona, que ojalá te podamos seguir disfrutando de nuestro fútbol, porque será señal de que sigues creciendo y que nuestro fútbol sigue creciendo, y que yo sigo, pues bueno, con la mentalidad de verte retornar algún día al Real Zaragoza, al primer equipo, y que te podamos disfrutar. Como buen canterista que soy, de verdad, que no me dedico a tirarle piedras a los canteranos cuando fallan o cuando lo fácil es poner el ojo en el de casa, ¿no? Pero el de fuera, a veces que vienen, se supone que para subir el nivel del equipo y luego ves a un canterano que le da 100 vueltas, pero la gente parece como que no valora, ¿no? el trabajo de los chicos de casa. Al final sois los que siempre sacáis el equipo adelante y en este caso, pues bueno, ahora os toca sacar adelante el proyecto de la Sociedad Deportiva Tarazona y lo que digo, Alberto, ojalá podamos veros a muchos de vosotros luciendo otra vez la zamarra del escudo del León. Muy bien, ojalá. Muchas gracias a los dos, ¿vale? Un abrazo, Alberto. Gracias, Alberto. Chao. Bueno, Rafa, pues empataba la Sociedad Deportiva Tarazona, como tú dices, pues bueno, quizás amargo, ¿no? Ese empate después de haber conseguido la remontada en casa, 2-2 frente al Macho Hércules, que no es ninguna tontada. Sí, un Hércules que además se había reforzado con 2 jugadores, con Cala del Tenerife, con otro futbolista más. O sea, un equipo que evidentemente ha sido un histórico, Juan Primera División, y que bueno, que el Tarazona hizo una primera parte espectacular. La verdad es que fue muy, muy, muy superior. Lo que pasa que al final, pues cuando te enfrentas a jugadores que tienen un especial, pues no te puedes despistar. Pero bueno, al final yo creo que todo lo que sea sumar, cuando tú estás en posición media y cuando tu objetivo realmente es salvarte, todo lo que sea sumar, ir sumando de 3, ahora sumo de 1, ahora tal, pues al final eso siempre suma. Y el Teruel, pues al final iba al campo del Dense. El Dense tiene futbolistas de muchísimo nivel, de muchísimo dinero, un club que quiere retornar a la segunda división. Y pero curioso también, Rafa, un club curioso. Sí, un club curioso. Es un club curioso. Porque ahora, por lo que he podido leer en prensa, lo han comprado unos colombianos. Sí. Han traído un central que, por lo que se ve, no era central. Unas cosas un poco extrañas que a mí me da pena, porque el Dense, todos sabemos de dónde viene, de haber desaparecido prácticamente, de haber jugado, haber estado, como vulgarmente se dice, la mierda, después de esos problemas que hubo con varios de sus integrantes con el juego, con las apuestas. El verlo otra vez
ahora en manos que no pertenecen al pueblo valenciano, no sé, es un poco cuando menos extraño. A mí me consta de que hay algún movimiento por ahí interno de algún empresario de la zona y veremos a ver un poco cómo termina esa película. Pero desde luego que hay equipos que aquí que son fortísimos. En Marbella se está reforzando muchísimo. El sanluqueño también está haciendo un cambio de proyecto, creo, pues para coger mucha gente del Cádiz B que les está intentando echar una mano. Pues fíjate, el Algeciras consigue ganar al Murcia, el Algeciras se ha metido arriba, pero el Murcia tiene un auténtico equipazo. Entonces, pues es que al final es que semana tras semana es complicadísimo. Y me gustaría volver a nombrar al Europa, que la semana pasada consiguió empatarle al Atlético de Madrid en el primer partido que juega en césped natural, y el equipo que nos acaba de nombrar ahora Alberto como el que le había gustado más o sorprendido más, que es el Cartagena, pues consiguen empatar otra vez fuera de casa en ese campo. Así que de momento esa salida fuera de su hábitat de momento no la están notando. Pero bueno, es que fíjate, el Sabadell pues tiene un auténtico equipazo, Alcorcón hace nada también estaba en segunda, Cartagena hace nada estaba en segunda, Ibiza hace nada estaba en segunda, el Nasti de Tarragona que cogía aire, que veníamos nombrándolo, que la semana pasada pues que venía con muchísimos problemas, que este grupo es complicadísimo. Pero bueno, que si lo partieras en la otra dirección, pues también tendrías al Tenerife, también tendrías al Madrid B, o sea, te quiero decir, también tendrías equipos muy, muy complicados. Bueno, pues con el resumen y el análisis de esta primera federación vamos a cerrar casi estas 2 horas de programa. Siempre decimos, lo tenemos que acortar, pero Nos cuesta. Nos cuesta. Bueno, lo importante es que sigáis con nosotros al pie del cañón. Agradeceros a todos los que habéis estado hasta ahora viendo el programa, y los que no, pues bueno, seguirnos en nuestras redes sociales, darle al suscribirse, que no cuesta nada y nos ayudáis un montón, y que nos vemos y nos oímos esta semana en 40x20 en La Voz del Futsal Aragonés, y la semana que viene aquí en La Grada FM. ¡Sed buenos! Adiós.